¿Qué pasó, muchachos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a San Luis Potosí. Así llegaba la barra del Atlético de San Luis para las semifinales del fútbol mexicano. Soy Villavilla y les voy a mostrar imágenes que ustedes no vieron de este partido de ida. La verdad, un ambientazo en el estadio Alfonso Lastras. Les voy a dejar el ambiente de cómo llegó la barra. Y así llegaron los Rayados de Monterrey al estadio en el autobús, el conjunto norteño que venía de eliminar a los Pumas de la Universidad en la etapa de cuartos de final y ahora tratando de conseguir el pase a la siguiente etapa, la etapa definitiva. Ahí tenemos al mago, a Sergio Canales, llegando al estadio con toda la plantilla del Monterrey, el Corcho y los futbolistas yéndose al vestidor. Eric Aguirre así bajaba del autobús, iba a ser titular en este partido. También observamos al portero Cárdenas y al Toro Guzmán, listos para encarar este duelo ante un conjunto potosino con marcha perfecta en su estadio. La verdad es que la misión iba a ser complicada y así llegaba el Atlético de San Luis a su estadio, a su cancha, un terreno que se ha convertido en muy complicado para los rivales. El San Luis en este estadio le ganó al América, le ganó a Cruz Azul, le ganó a los propios Rayados de Monterrey en la fase regular, luego a los Tigres, y así llegaba el plantel del equipo dirigido por Torrent, con Dourado, el Cata Domínguez y por supuesto ya listos para irse hacia los vestidores y preparar el calentamiento. Justamente ahí vemos ya a Sergio Canales, que en la muñeca derecha tiene este tipo de reloj inteligente que mide ciertas cuestiones en el terreno de juego. Ahí lo tiene Canales en la muñeca derecha mientras hacía los ejercicios precompetitivos. Ocampos intentando disparos de fuera del área en el calentamiento, avisando, ¿no? Como lo hizo allá en Ciudad Universitaria, y Johan Rojas de los suplentes alentando allá a los titulares antes de meterse al vestidor. La gente prendió sus celulares para el recibimiento al Atlético de San Luis. Más de 26,000 personas que se dieron cita ahí en el Coloso de Valle Dorado, como le conocen al Estadio Potosino. Y entonces todo listo y vámonos a la reacción entonces del gol de San Luis, el 1-0. Así reaccionó el Monterrey. Cárdenas tomándolo con tranquilidad, lo mismo que Héctor Moreno, pero después ellos con Arteaga y Aguirre se van con el curro, con el árbitro, para tratar de reclamar algo, un posible fuera de lugar, y finalmente la decisión del árbitro se mantuvo. Ahí tenemos a Martín de Michelis, así reaccionó a la anotación del conjunto del San Luis, y los suplentes veían a la pantalla gigante la repetición. Ahí se decide que hay revisión, que lo están checando, aplaude Fidel Ambriz, y así se vivió en el estadio. Ahora vámonos a ver la reacción al penalti que pedía el Monterrey del portero Andrés Sánchez sobre Lucas Ocampos. Y observamos cómo entre los futbolistas comentan la jugada. Ocampos argumentaba que lo había tocado, finalmente se tenía que revisar el silent check desde el VAR, no se marca nada, no se marca el penalti ante la molestia, por supuesto, del atacante argentino, que no lo podía creer porque consideraba que era una falta muy clara en favor de Monterrey y que hubiera significado en ese momento la posibilidad de empatar. Nos vamos al medio tiempo, así se fueron los jugadores de Rayados hacia el vestidor. Sin inconveniente, Brandon Vázquez aplaudiendo a sus compañeros, los suplentes se quedaron a calentar, los titulares hacia el vestidor. Aquí tenemos a Luchito, que es la mascota del Atlético de San Luis, un schnauzer, porque el estado de San Luis tiene forma como si fuera un schnauzer y por eso ahí lo ponen a Luchito. La verdad, una de las mejores mascotas del fútbol mexicano. Tenemos a Fimbres y a Roberto de la Rosa que iban a entrar al medio tiempo, y ahí está la reacción del gol del Monterrey. Este fue el 1-1 de Germán Berterame, que aplicó la ley del ex, le anotó al Atlético de San Luis, equipo con el que llegó al fútbol mexicano, y así fue como reaccionaron los futbolistas de Monterrey. Después del festejo con Héctor Moreno, ahí tenemos a la izquierda a Sergio Canales y a Ocampos comentando situaciones de la media cancha. También se acerca Iker Fimbres. Mientras tanto, Andrés Sánchez, el héroe del Atlético de San Luis en la serie contra los Tigres, dándole ánimos a sus compañeros. Se tuvo que ir Germán Berterame, parecía que era una lesión muscular por cómo se tocaba el muslo izquierdo. Sin embargo, Martín de Michelis explicaba en la conferencia de prensa posterior al partido
que fue por una dormilona y le aplicaron, ahí vemos, hielo en la parte interna del muslo izquierdo a Germán Berterame. No parece que sea de consideración, solamente el golpe, de acuerdo con lo que dijo el propio director técnico en la conferencia de prensa. Ahí tenemos la reacción del gol del Atlético de San Luis. Andrés Sánchez, por supuesto, agradeciendo y festejando con la tribuna. Los suplentes del Monterrey incrédulos, observando también hacia la pantalla para ver la repetición del gol y el ambientazo que se vivía con el 2-1 del San Luis, que sueña con llegar a la gran final del fútbol mexicano, convertirse en la gran sorpresa de esta apertura 2024 y por supuesto con Rayados no lo creían. Los últimos instantes del partido, así los vivió el técnico Martín de Michelis, observando, nervioso, ansioso de que no tuvieran esta posibilidad de llegar hacia el arco, y en esta se presentaba ahí De La Rosa, que entró bastante bien en el partido, no logró sacar el remate. Vemos a Lucas Ocampos, por ejemplo, ya también visiblemente cansado. Fue un tema físico interesante lo que mostró, por supuesto, el partido. Y ahí de Michelis en cuclillas, observando ya los instantes finales de este duelo y tratando de que su equipo lograra mantener la pelota y buscar oportunidades de gol. Oliver Torres también ya de pie, los suplentes a la expectativa. Ciertos reclamos del argentino, pedía por ahí una mano en el área que se revisara, al final de cuentas no pasó nada. De las últimas ocasiones que tuvo Rayados, de los últimos acercamientos hacia el área de Andrés Sánchez, el último servicio también que se queda muy pasado de Sergio Canales, que de esta manera, bueno, pues ya tenía que pensar en el juego de vuelta. Los últimos momentos del conjunto de Monterrey en el estadio Alfonso Lastras. Ahí tenemos al Mago Canales, que reacciona así a la derrota del conjunto del Monterrey. Ya en los instantes definitivos del partido se termina el duelo. Andrés Sánchez festeja. Saben, por supuesto, en el Atlético de San Luis que no es un marcador definitivo, pero evidentemente es una ventaja que le sirve muchísimo, porque con el empate en Nuevo León, empatando el partido de vuelta, el Atlético de San Luis estaría en la final. Monterrey necesita ganar la vuelta por un gol si es que quiere clasificar a la siguiente instancia. Así las reacciones ya al final del partido. Se acerca Eric Aguirre para saludar, por supuesto, a De La Rosa, también a Sergio Canales, que se está quitando algo de la pierna derecha. Tenemos también, por supuesto, a los jugadores del Atlético de San Luis reconociendo el trabajo de ellos en el partido, y al final se reúnen todo el equipo para también recibir la ovación de la afición del Atlético de San Luis, que se dio cita, que llenó el estadio y que hace pesar su casa. Veremos el partido de vuelta cómo se vive. Esto es lo que no viste, lo que no se vio del San Luis contra Monterrey, semifinales del fútbol mexicano. Nos vemos en el siguiente. Soy Villavilla, suscríbanse.